Hoy vamos a hablar, hacer la transición acerca de una iniciativa positiva y me refiero a las Olimpiadas Recreativas de Matemática y Lengua que agruparon este año a más de 80,000 participantes de 403 escuelas en toda Venezuela. Ahora ellos se preparan para la gran final que será el próximo 22 de junio, donde participarán los mejores 300 registros del país. Para Yo hablar no de este tema, escucho. ya está con nosotras Rebeca Guerra, quien nos trae toda la información. Rebeca, gracias por tu tiempo, bienvenida. Rebeca, coméntanos sobre cómo nace esta iniciativa de las Olimpiadas de Matemática y Lengua. Hola Marjorie, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hace ya 32 años que la Olimpiada existe en el país, nace de la iniciativa de un señor llamado Jorge Antonio Salazar, un matemático de la Simón Bolívar, que junto con sus amigos dijeron, bueno, ¿por qué empezar a satanizar las matemáticas, verlas como algo malo, si más bien nosotros la amamos? O sea, vamos a hacer que los niños se interesen por el estudio de la matemática desde primaria y vamos a hacer estas pruebas para que ellos compitan y lo vean como de alguna manera creativa. Eh, la historia de esto, bueno, lamentablemente el señor Jorge murió en el 2011 y la Fundación Motores por la Paz, entonces, de alguna manera adopta las matemáticas, las Olimpiadas de Matemáticas, y entonces empezamos a hacer el proyecto nosotros, que ya veníamos haciendo otros proyectos también de este estilo de matemática y de desarrollo de talento en el país. Entonces, la convertimos también no solo en el elemento recreativo, sino en un instrumento de medición para poder entregarle a los salones de clases o a todo el ecosistema educativo los resultados de las Olimpiadas. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de las matemáticas. Las personas que de pronto no tengan esa habilidad natural para las matemáticas, porque de verdad que yo admiro a quienes tienen esa agudeza Yo, mental. Por ejemplo, o sea, yo temblaba cada vez que tenía un examen de matemáticas. ¿La persona puede entrenarse? ¿Hay alguna manera didáctica de que uno pueda aprender y que se haga como amigable para uno? definitivamente sí. Ok. Eso es, pero como depende de tu profesor de canto, que de repente te pareció mejor y entonces de repente te hiciste artista, o tu profesor de inglés. O sea, las matemáticas no son una cosa más o menos difícil que, por ejemplo, aprender a escribir. Solo que hay personas que claramente tienen un desarrollo en esas habilidades y otras no. Pero yo soy una de esas personas que decía matemáticas cero. No sé nada de matemática, no me pregunten matemática, pero la prueba está construida de una manera lógica, que no es lo mismo saber el proceso algorítmico a que tu cerebro pueda llegar al proceso lógico de lo que te está preguntando. Entonces, cualquier persona, nos hemos llevado sorpresas que los profesores dicen, pero si ese niño no sabe nada en el aula, ¿cómo es que él ganó la Olimpiada? Pero es que ese niño tiene una manera de razonar muy particular que lo hizo entender las preguntas de la Olimpiada. Entonces, no necesariamente tienes que ser el mejor en matemática, ni tiene que gustarte. Y lo interesante de esto es que la sorpresa del papá y del colegio es que el niño que llega a esos resultados, que de repente no era el mejor de la clase, se incentiva por ser el mejor y entonces mejora su proceso académico con el ganar de las matemáticas. Ahora, ¿cómo es el proceso? Porque imagínate 80,000 participantes. O sea, te tienes que enfrentar no solamente con las matemáticas, sino también con todas las personas que están participando. ¿Cómo es el proceso de descarte? Sí, ¿cómo es el proceso? Bueno, nosotros hacemos una prueba preliminar en la que incentivamos a que participe todo el colegio, no el que sea el mejor en matemáticas, sino que sea todo el colegio, Ok. porque esto es lo que nos sirve de base para, en esta prueba, hacemos el instrumento de medición, que es lo que después le devolvemos al colegio. Esta fase la hacemos cada quien en su colegio, la presenta un solo día al año, todos a la misma hora. Entonces, una vez al año, este año fue en marzo, todos los colegios a la misma hora están presentando las pruebas. Nosotros le Qué enviamos nervio. desde Caracas las pruebas a los colegios ya saben con un instructivo cómo tienen que hacer las pruebas, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ese día de fiesta nacional, todos los niños se sientan en su salón de clase, presentan la prueba y ya nosotros esas respuestas se devuelven a Caracas
pasamos por un proceso de corrección en donde se clasifica el percentil 95, que esto quiere decir el 5% mejor del país, y luego pasamos a la regional, que luego de la regional se pasa a la prueba nacional. ¿Qué es esa final para la que se están preparando que va a ser el 22 de junio? Exactamente. Va a ser el Ok. 15 de junio. Va a ser el Ah, el 15 de junio. 15, el 15. Ajá. Gracias por la corrección. Hablemos un poco acerca de cómo la habilidad en las matemáticas o en la lengua, que en mi caso siempre tenía mayor inclinación hacia la lengua y lo que tiene que ver con la literatura, cómo nos puede ayudar a desenvolvernos a futuro, sea cual sea esa profesión que decidamos estudiar. Mira, como te explicaba antes del proceso lógico, la matemática y la lengua son dos constructos que todos tenemos en nuestro cerebro y que además uno está relacionado con el otro a la hora de hacer cualquier cosa en la vida. Si tú, por ejemplo, no entiendes, si yo no entiendo el problema de matemática porque no sé leer, difícilmente yo voy a aprender matemáticas. Y esto es una de las cosas que siempre decimos. A veces es que los niños no es que no sepan matemáticas, es que no tienen la comprensión lectora para entender qué es lo que se les está pidiendo. Entonces, definitivamente, el desarrollo de las habilidades lógicas y de las habilidades lingüísticas en una persona, no importa su edad, va a influir en su desarrollo profesional, en su desarrollo académico futuro, porque efectivamente vas a tener una mejor comprensión de tu entorno y vas a tener una mayor habilidad como para dar respuesta a esos problemas que se nos presentan, que a veces te encuentras con personas que no lo responden lógicamente, sino que se van como por el camino difícil. Entonces, esto ayuda a que tú seas de estas personas que se van por el camino lógico y logran de alguna manera una mayor habilidad social, académica, en tu trabajo, etcétera. Vamos a hablar acerca del proceso de preparación para poder estar allí y hacer un buen papel en la Olimpiada. Por ejemplo, el dominio de las emociones y el control del tiempo para ese día. Sí, bueno, la llamada de los 5 minutos después de la prueba siempre es, profe, mi niño se frustró y no respondió a la prueba. Una de las cosas, de las claves de esto ha sido que los maestros hagan entender a los niños que estamos jugando, que aquí no hay penalidad, que no van a tener una nota, que no van a ser mejores o peores alumnos, dependiendo de lo que hayan sacado en la Olimpiada. O sea, esto es literalmente un juego y que los niños lo perciban así, porque si no, viene la frustración, viene el yo quería ganar, yo no respondí una pregunta, pero fulanito sí. Entonces, la aproximación a la Olimpiada es un juego y se ha logrado que los maestros y los niños lo vean así y definitivamente el cambio ha sido muy bueno. Siempre es como complicado, pero una de las cosas que nosotros queremos hacer o de que trabajamos es que ellos se enfrenten a este tipo de pruebas antes de llegar a la universidad. Porque si tú por primera vez ves la hojita naranja de la hoja de respuestas de la universidad en primer grado, cuando la vayas a ver en quinto año no te va a dar Sí. miedo. Entonces, claro, la vez de primer grado hasta quinto año ya son retos a los que tú les pierdes el miedo y ya no hay ese trauma de, bueno, me voy a frustrar, esto es una prueba. La aproximación es diferente, emocional y también el contenido. Tenemos muchos retos y hay en esta juventud mucho sentido de competencia. El tener más habilidad, por supuesto, te lleva a una posición de liderazgo, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las matemáticas o la lengua no es nuestra habilidad natural? ¿Cómo podemos hacer nosotros para desarrollarla, para ponerla a nuestro favor y también para reforzar nuestra autoestima? Mira, en la fundación tenemos programas de formación como el JOMMAT para buenas prácticas de la enseñanza de la matemática, pero además creo que en el día a día poder relacionar la matemática con el día a día es algo que nos va a nosotros a tener, a dar como mucha seguridad. Cuando tú entiendes que esto es un ejemplo que siempre ponemos. Cuando vas a la cantina y alguien, el de la cantina te dice, bueno, dame 2 para darte 5. Y tú te quedas, pero si vale 3, porque yo te voy a dar 2. O sea, la práctica diaria es lo que hace que tú como ser humano tengas la seguridad de que eso
te está dando la información. Las matemáticas son muchas veces información. Y además es información que cuando uno sale del colegio, la tienes ahí, pero no sabes que la tienes. Porque finalmente, aunque no estés desarrollándote en un ámbito que necesites la matemática la necesitas todos los días de la vida. Entonces es un poco ir como haciendo las paces con esos procesos diarios que todos hacemos y que los niños no lo vean como algo malo, es parte del día a día. Así, me da mucha risa porque mis hijos me hablan en esos términos, les encantan las matemáticas y me dicen, quiero un tercio por ejemplo, de harina o de azúcar, o me voy a comer un Ajá. cuarto de la pizza, y de verdad que esos términos para mí, pues me voy a comer 3 cuartos de pizza, o sea, yo no sé lo que es eso, porque pues no es mi habilidad natural. Entonces, ellos siempre hablan en esos términos. ¿Cómo nosotros como padres podemos incentivarlos y ayudarlos en ese proceso para que aprendan a ver la matemática, como tú lo dices, como algo divertido, un juego y que forma parte de nuestro día a día? Sí, una de las cosas es formarnos nosotros. Por ejemplo, este programa que te digo que tiene la fundación, el JOMAT, es una manera diferente de enseñar la matemática. Entonces, claro, nosotros como padres no tenemos esas herramientas para decirte, bueno, vamos a comernos la mitad de la pizza o 3 cuartos de la pizza, o yo me quiero comer un cuarto de la pizza, pero sí intentar hacer ese proceso de aprendizaje para poder con ellos conversar en casa de este tipo de cosas. No es lo mismo que, por ejemplo, desde que estoy muy, muy chiquito, me expliquen qué es un cuarto de la pizza o qué es la mitad de la pizza, a que yo me enfrente a esto cuando estoy en cuarto grado y me empiezan a poner las fracciones una bajo la otra y yo no entiendo cómo es que la fracción que va el numerito abajo y el numerito arriba es el cuarto de la pizza. Entonces, ir como cambiando nuestro idioma en cuanto a todo lo que hacemos en casa. Y a veces, bueno, no se nos dará la fracción, pero de repente una suma, una resta, una multiplicación, el entender la moneda, el entender que estamos pagando y que eso tiene un valor y que ese valor, bueno, va, viene. No es solamente la matemática que multiplicamos y que sumamos, sino también el tema financiero, Ujú. el espacio, que yo entienda que esto es un círculo, que yo entienda que es un cuadrado, que yo entienda mi ubicación visoespacial y diga, bueno, sí, yo no quepo en esa silla. Ese tipo de juegos, estos juegos de meter de repente el cuadrito dentro del cuadrito, hacen que nosotros tengamos más habilidades lógicas que a la hora de que nos llegue ya el contenido que nos van a dar en clases, entonces sea el proceso mucho más fácil para nosotros y lo podamos ver como en el día a día. Rebeca, se nos acabó el tiempo, pero el recordatorio de cuándo son las Olimpiadas y bueno, todas las coordenadas. Sí, las Olimpiadas son el 15 de junio, la prueba nacional ya es la última de este año, pero los invitamos a que nos sigan en las redes ORM Piso Venezuela. Vamos a estar iniciando la inscripción de la Olimpiada del año que viene en septiembre, pero vamos a estar informando todo por ahí. Es una fiesta nacional y quisiéramos que todo el país participara porque además es divertidísimo y se le devuelve de alguna manera al colegio sus datos de rendimiento para que luego el colegio pueda hacer sus cambios en cuanto a la calidad educativa. Entonces no solo estamos mejorando esa participación de los niños por la Olimpiada y la Lengua, sino que además estamos ayudando al colegio a mejorar sus prácticas educativas. Así es, les felicito por esta iniciativa porque es que las matemáticas forman parte de nuestro día a día, de Ujú. nuestra vida y no lo podemos resolver únicamente con una calculadora. Lo doy por testimonio muy personal. Feliz día, feliz Es fin de así. semana. Hasta luego. Gracias, Marjorie. Que estés bien. Era Rebeca Guerra hablando de las Olimpiadas de Matemática y Lengua en Venezuela.